Hay momentos en la vida en los que creí haber tocado la felicidad con mis propias manos. Una casita humilde en medio del campo, un hombre bueno a mi lado, y la risa inocente de Maya cada amanecer. Tan sencillo, pero suficiente para sentirme afortunada. Sin embargo, aquella felicidad resultó ser más frágil de lo que jamás imaginé. El día en que ella volvió, la exesposa de Ye, todo dentro de mí se derrumbó. Los recuerdos que él había enterrado, las cicatrices que nunca mostró, regresaron como un frío que cala hasta los huesos. En sus ojos vi algo que me aterraba. No porque aún la amara, sino porque ese pasado era demasiado fuerte, demasiado profundo como para que yo pudiera ignorarlo. Durante mucho tiempo me repetí, si amo lo suficiente, todo saldrá bien. Pero cuando me vi frente a la decisión de aferrarme o soltar, comprendí que el amor no siempre basta. Maya sigue sonriendo sin saber nada, creyendo que su madre siempre estará ahí. ¿Y yo? ¿Seré capaz de protegerla de la tormenta que se avecina? ¿Podrá mi corazón confiar en Ye una vez más? Esta no es solo una historia de amor. Es una historia de fe, de heridas que creíamos cerradas, pero que sangran de nuevo. Y del camino en el que me pregunto, ¿la verdadera felicidad acaso está hecha para mí? ¿Quieres saberlo? Entonces ven conmigo. Aquella mañana el amanecer tenía algo distinto. Un silencio sereno que envolvía la casa como un abrazo. Los pájaros cantaban suavemente entre los bambúes viejos y el rocío se posaba en las hojas tiernas de la calabaza, brillando como diminutas perlas al sol naciente. Con el cesto de mimbre en brazos y los pies descalzos sobre la tierra fresca, sentía el alma ligera como si el viento mismo me llevara. Solo pensar en preparar una sopa sencilla para Ye y Maya bastaba para calentarme el corazón. Desde el marco de la puerta de madera gastada, Ye se estiró y me miró con una sonrisa apenas esbozada. Se acercó con esa voz grave que a veces suena como un murmullo en medio del silencio. Te has levantado temprano. Hoy debo ir a verla, hablar con ella y cerrar todo de una vez. Ella, su exesposa, un nombre que nadie pronunciaba pero que ambos entendíamos. Giré despacio fingiendo que mi mirada seguía perdida en la enredadera verde. Respondí tranquila, aunque el corazón me temblaba. Ve, habla con calma y no hagas nada de lo que puedas arrepentirte. Sabía cuán inquieto se sentía. Y también sabía que solo cuando esa puerta del pasado se cerrara de verdad, podríamos empezar de nuevo. Dentro de la casa Maya aún dormía profundamente con su cabello suave enredado sobre la almohada. Al verla tan tranquila, mi corazón se llenaba de paz y al mismo tiempo de miedo. Paz por lo hermoso del presente. Miedo por no saber cuánto tiempo más podría durar. Ye se puso aquel sombrero viejo gastado por los años. Su andar era pesado pero firme. Yo me quedé quieta en el umbral observando su silueta desaparecer tras las palmeras del sendero. Y en silencio recé por una sola cosa, que hoy, al fin el pasado quede atrás. El sol subía lentamente en el cielo, y el calor empezaba a caer sobre el camino de tierra, levantando pequeñas nubes de polvo dorado a cada paso. Abracé a Maya con suavidad, limpiándole el sudor de la frente mientras susurraba al oído. Hoy iremos a trabajar al restaurante. Sí, Maya tiene que portarse bien para mamá, ¿vale? Sus ojitos redondos parpadearon y luego asintió con fuerza, haciendo que su cabello despeinado volara con la brisa del campo. Caminamos por un sendero estrecho que atravesaba los arrozales ya teñidos de un amarillo pálido que anunciaba la cosecha cercana. Al final del camino, un cruce nos llevó hasta un pequeño restaurante escondido bajo los árboles. El techo de chapa oxidada apenas se sostenía, pero dentro siempre había bullicio, risas y el aroma inconfundible de la comida casera. Ahí había conseguido trabajo lavando platos. No era mucho dinero, pero al menos alcanzaría para unas cuantas comidas y para comprarle a Maya unas sandalias nuevas. Entramos.
Las voces se mezclaban con el chisporroteo del aceite y el tintinear de los platos chocando entre sí. El humo de la cocina se mezclaba con el olor a grasa y especias, un perfume agrio pero familiar, el olor de la supervivencia. Me arremangué y caminé hacia el fregadero. La pila de platos era tan alta que parecía una montaña. El agua fría me mordía las manos, pero yo las lavaba una por una con paciencia y cuidado. Maya se quedó a mi lado callada, sus ojitos atentos, siguiéndome en cada movimiento, hasta que de repente, con esa voz pura que solo tienen los niños, dijo: «Maya, ¿puede lavar con mamá?». Me quedé inmóvil por un instante y la miré. Aquella sonrisa inocente, esas manitas extendidas hacia mí, me partieron el corazón y al mismo tiempo lo llenaron de calor. Me agaché, le limpié las manos y la abracé fuerte. «Sí, pero quédate cerquita de mamá. No quiero que el agua te salpique». Y en medio de aquel ruido constante del restaurante, algo en mi pecho se volvió silencioso y sereno. Tal vez la vida nunca ha sido fácil para mí, pero mientras Maya siga sonriendo así, sé que puedo soportarlo todo. El camino hacia la casa de Tu y la exesposa de Ye estaba tan silencioso que se podía escuchar el susurro del viento entre las palmeras que bordeaban la entrada. Hacía mucho que Ye no regresaba a ese lugar. Y sin embargo todo seguía igual que el día en que se fue la vieja cerca de bambú, las tejas cubiertas de musgo, el patio pequeño y callado. Pero dentro de él cada paso pesaba como si llevara piedras en los pies. En sus manos sostenía una pequeña bolsa de obsequios. No era para Tui, sino un gesto de respeto hacia el pasado, hacia los padres de ella, quienes alguna vez lo habían querido como a un hijo. La puerta chirrió suavemente al abrirse. La madre de Tui apareció en el umbral. Su sorpresa fue fugaz, reemplazada enseguida por una mirada cálida. «Ye, has venido. Entra, hijo». Él asintió y cruzó el umbral familiar. El aroma a humo de cocina flotaba en el aire, despertando recuerdos tan dulces como dolorosos. Sentados uno frente al otro, ella lo miraba en silencio, esperando. Ye apretó la bolsa entre sus dedos. Respiró hondo y habló con voz grave. «Hoy he venido a ver a Tui. Quiero aclararlo todo, ponerle un punto final». La mujer permaneció callada, solo asintió lentamente. Él continuó firme, pero con una sombra de tristeza en la mirada. «Ella ha regresado, pero mi decisión ya está tomada. Voy a terminar con todo, incluso con los asuntos de bienes. Quiero que no quede ningún lazo. Necesito seguir mi propio camino». Los ojos de la mujer se humedecieron. Sus labios temblaron como si quisiera decir algo, pero al final solo suspiró. «¿Estás seguro, hijo, después de todo? Tui alguna vez fue...». Ye la interrumpió no con enojo, sino con la calma de quien ya ha librado una larga batalla interior. «Lo he pensado mucho, y no hay vuelta atrás. Pase lo que pase. Voy a quedarme con Huyen y Maya. Ellas son mi familia ahora». En ese instante, el silencio lo cubrió todo. El murmullo del viento en el jardín, el canto lejano de los pájaros, parecían ecos de otro tiempo. Ye sabía que al cruzar de nuevo aquella puerta, ya no habría camino de regreso, pero también sabía que solo así podría ser libre, y darle a Huyen y Maya el hogar que merecen. Durante todo el camino de regreso, la mente de Ye era un torbellino imposible de silenciar. Las palabras de la madre de Tui seguían resonando en su cabeza, mezclándose con aquella mirada llena de desilusión. Sabía que había hecho lo correcto, pero ¿por qué su corazón seguía sintiéndose tan pesado? Al llegar a casa dejó la pequeña bolsa sobre la mesa y se dejó caer en la cama vieja que crujió bajo su peso, como recordándole todas las noches difíciles pasadas en ese mismo lugar. Apoyó la espalda contra la pared, soltó un suspiro largo y pensó: «Solo quiero terminar con todo esto, para que Huyen y Maya puedan ser felices, para que el pasado deje al fin de perseguirme». Sus ojos se perdieron por la ventana hacia los campos verdes que brillaban bajo el sol del mediodía. El cielo parecía infinito, y sin embargo su pecho se sentía tan estrecho.
Temía que las decisiones tomadas hoy trajeran tormentas mañana. En la cocina encendió el fuego. Las ramas secas prendieron rápido y las llamas iluminaron su rostro curtido calor y dolor mezclados en un mismo gesto. El aroma del pescado y la salsa de pescado comenzó a llenar la estancia. En la sartén el aceite chisporroteaba mientras los trozos de tofu dorado flotaban con un sonido crujiente que llenaba el silencio. El humo se mezclaba con el olor a grasa irritando sus ojos, aunque no era solo por el humo. Sus lágrimas ya estaban allí desde antes, desde el instante en que decidió soltar un pasado para poder abrazar un futuro. Cuando la mesa estuvo lista con los platos sencillos pero hechos con cuidado, cerdo caramelizado y tofu frito, Ye se quedó quieto mirando todo con las manos temblorosas. ¿Podré al final darle paz a Huyen y a Maya? Mis pasos y los de Maya crujían suavemente sobre el camino de tierra. Desde lejos el olor del humo de leña ya nos envolvía trayendo consigo la sensación cálida de un hogar humilde, el único lugar al que quería volver después de un largo día. Al cruzar el umbral, la primera imagen que vi fue la espalda de Ye inclinado sobre el fogón. Su silueta bañada por el vapor del guiso me resultó tan familiar que me dolió y me tranquilizó a la vez. Apenas escuchó nuestros pasos, volteó. Y en su rostro moreno brotó una sonrisa que iluminó toda la habitación. «¿Te cansaste mucho en el trabajo?», me dijo con esa voz cálida que suena como un abrazo. «Ya está todo listo. Lávate las manos y ven a comer». Una pregunta tan sencilla, y sin embargo me hizo temblar el corazón. Después de todo, lo que más anhelaba no era lujo alguno, sino que alguien me preguntara así con sinceridad desde el fondo del alma. Maya gritó de alegría y salió corriendo hacia él. «Tío Ye». Se colgó de su cintura, su cabecita se apoyó en su camisa áspera y sus manitas lo rodearon fuerte. Aquella escena borró en un instante todo mi cansancio. Me quedé de pie sonriendo, aunque en el fondo todavía quedaba una inquietud que no sabía explicar. Cuando Maya ya estaba sentada en la mesa, me acerqué y lo miré a los ojos. «¿Y cómo fue todo?». Su sonrisa se apagó. Bajó la mirada, sus dedos apretaron el borde de la camisa y su voz se volvió apenas un murmullo. «Creo que tendré que esperar un poco más». No pude verla. El aire se volvió denso. Lo observé en silencio, no con reproche, sino con comprensión. Sabía que cerrar ese pasado no sería fácil. Pero dentro de mí, en lo más profundo, solo deseaba una cosa: que pasara el tiempo que pasara. Su mano nunca soltara la mía.